Abogado Jaime Nebot Sadi, 6 días, hoy se cumple de haberse iniciado oficialmente ya la campaña electoral rumbo al 7 de febrero del año actual. Es importante entonces precisamente hablar con el líder del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nebot, y por supuesto conocer mucho más a fondo las propuestas que tiene el Partido Social Cristiano con el movimiento Creo, ya que ustedes apoyan la presidencia de la República del señor Guillermo Lasso, pero adicional, ver qué planteamientos tienen los candidatos a legisladores por parte del Partido Social Cristiano, lista 6. Bien, Víctor Hugo, su pregunta es importante y yo quiero empezar con un concepto. Se dice, y en parte es verdad, que hay desinterés en un importante sector ciudadano sobre las próximas elecciones. Yo creo que es totalmente justificable que exista defección de la mayoría de los políticos, porque se la merecen. Y basta ver las propuestas que hacen, que ya las voy a comentar. Pero jamás puede haber desinterés. Mientras más difícil es la situación de un país, mayor es la obligación y la conveniencia de los ciudadanos de intervenir, porque con su voto es que van a lograr la pobreza o incrementar la renta en que ya nos encontramos. Entonces, desentenderse de eso y desentenderse del futuro de su familia inmediata, de su ciudad, de su país, es, repito, escoger, por ejemplo, un camino hacia Venezuela o tener un Ecuador mejor, que es lo que todos buscamos. Eso como concepto general. Luego, mire, la lista 6 y aliados, Madera de Guerrero, el caso de Guayas y muchos aliados en el país, tiene propuestas muy claras, porque nosotros no somos la lista 21, nosotros apoyamos a Guillermo Lasso porque tenemos con él coincidencias muy importantes para sacar adelante al país. Pero la lista 6 como tal, para quien yo pido el voto, porque creo que esa lista ha demostrado que sabe hacer obras, que sabe dar servicios, que sabe gastar la plata del pueblo en lo que el pueblo necesita, que sabe invertir mucho y gastar en salarios muy poco, que sabe muy claramente que el camino no son los impuestos, que el camino es el crecimiento, que el camino es el empleo y los ingresos que son distintos del empleo, porque el taxista, el joven profesional, el dueño de un restaurante, la dueña de un taller de costura, el dueño de una vulcanizadora, el profesional joven, repito, no desean ser empleados, pero necesitan tener clientes, necesitan quien compre, necesitan quien pague, necesitan vender. La economía necesita moverse. El agro, es una radio que llega mucho al agro, el agro está abandonado. Entonces nuestras propuestas son claras. En el agro, muy sencillo, crédito a largo plazo al 1%. Y esto lo ha aceptado Guillermo Lasso definitivamente. Ya. Y es perfectamente posible. Eliminación de todos los impuestos a la producción para el pequeño ganadero, para el pequeño agricultor, para el pequeño acuacultor, para el pescador artesanal. Salvo el impuesto a la renta, porque si ganan está bien que pagan. Pero usted no puede pagar impuestos indirectos. Si usted le pone 5% de impuestos a salir de capitales, a la importación de un pequeño tractor, de implementos como los herbicidas, como los fungicidas, etcétera, ese costo se lo pasan al pequeño agricultor que está quebrado por dos motivos: por el chorro de impuestos que el gobierno ecuatoriano le carga y que no pasa lo mismo en Perú y en Colombia, y porque aquí viene el otro aspecto que hay que resolver: no hay semillas de alto rendimiento. Se produce mucho menos con arroz, por ejemplo, con la semilla ecuatoriana que con la semilla peruana o colombiana, y eso hace daño al agricultor. No hay inseminación artificial
gratuita, como debería ser la semilla también de alto rendimiento, para efectos digo del ganadero. Y entonces usted podría producir mucho más carne, mucho más leche, cuando el Estado le dé la escuela gratuita para inseminar artificialmente con toros de alto rendimiento y calidad de los Estados Unidos. Y eso significaría reverdecer el campo, apoyar al pescador artesanal que requiere simplemente un buque laboratorio oficial para poder determinar dónde están las manchas de pescado y para poder saber dónde se encuentra y comunicarse con sus familiares con exactitud. El agro hay que reverdecerlo. ¿De qué manera, de qué manera, abogado Jaime Nebot, se puede reverdecer el agro cuando pagan impuestos incluso al agua que cae del cielo los hermanos agricultores? Dos, hay cierto temor, y qué mejor, recurro a su conocimiento para que despeje esta incógnita, temor frente a la alianza del Pacífico, a acuerdos comerciales. Abogado Jaime Nebot, ¿beneficia o no estos acuerdos comerciales que Ecuador forme parte de la alianza del Pacífico al pequeño y mediano productor? Depende cómo se negocie. Los nombres como concesiones, alianzas público-privadas, ingresar en un mercado amplio donde se puede vender más, como la Alianza del Pacífico, son cosas positivas, pero siempre y cuando se negocien bien, porque si se negocian mal, además está diciendo que no nos irá bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer con el agro. Ahora, vamos a otro campo, el campo de la tecnología. Nosotros hemos hecho una propuesta que se llama tecnología familiar gratuita. Y eso quiere decir lo siguiente, eso quiere decir que se van a poner en el país, en todas las ciudades, 40.000 puntos de internet gratuita y sin cable, 40.000, con 90 minutos de uso diario. A eso va a ir amarrado el plan de salud, para diagnosticar la salud vía una aplicación de teléfono que se baja y se utiliza gratuitamente a través de los teléfonos celulares, con la cual usted está conectado a un centro de salud estatal que le diagnostica todo lo que tiene que ver con obesidad, con diabetes, con enfermedades cardíacas. Para eso va a recibir gratuitamente 600 familias, 2.400.000 ecuatorianos, un tensiómetro para medir la presión arterial y un aparato para medir el oxígeno en la sangre, que también sirve este último para determinar la temprana aparición del COVID, porque cuando el oxígeno baja y usted se lo mide cada día, esa es una señal casi inequívoca de que usted está enfermo y debe hacerse tratar. A más de eso, irán 400.000 computadoras nuevas a 400.000 hogares gratuitamente. Eso es servir a 1.600.000 personas con conexión a hogar directa, gratuita de internet, cosa muy distinta a la conexión general de 40.000 puntos. Ahí van a haber gratuitamente programas de trabajo, de emprendimiento, de idiomas y de entretenimiento que también es necesario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El joven que no encuentra trabajo tendrá una ventana nueva, porque a través de sus conocimientos del aparato, que es la computadora, de la gratuidad, que es usarla sin pagar internet, puede desarrollar su ingenio para teletrabajo, que es una modalidad que va a quedar, que va a superar con algo, porque se ha demostrado que funciona, y sobre todo para teleemprendimiento. Acuérdense ustedes, los jóvenes saben de lo que hablo, que Apple nació en un garaje, de una manera casera, y mire dónde está, en el mundo hoy día. La inteligencia no es un patrimonio de los norteamericanos, de los peruanos, de los alemanes, ni de los colombianos, es también un patrimonio de la gente ecuatoriana, especialmente sus jóvenes que hoy día están preparados. Y es una forma de que si el trabajo no viene a uno, uno tiene que llegar al trabajo. Esos son parte de nuestras propuestas, aparte de defender el dinero de los asegurados. Hoy día a todos los aportantes al seguro, públicos y privados, le aportamos una quinta parte mensual de nuestro salario.
500 millones de dólares al mes. 500 millones de dólares al mes. 6.000 millones al año. ¿Dónde está ese dinero? Dilapidado, usado como caja chica del gobierno para pagar deuda externa y una serie de asuntos más. ¿Dónde está la salud del asegurado? Llámese IFA, IES, UISPOL, es decir, ciudadanos normales, policías militares. ¿Está en salud? ¿Está en crédito para la construcción suficiente? ¿Está en pensiones jubilares dignas? ¿Está invertido en la economía nacional para generar crecimiento económico, empleo, ingresos, desarrollo? No. Está dilapidado por el gobierno, un impuesto más al salario. Otra propuesta nuestra es defender los dineros de las juntas parroquiales, de los municipios del país, de las prefecturas del país. Hoy día les recortan abusivamente el presupuesto, no les pagan el IVA, el dinero de los municipios y de los otros gastos. No les entregan a tiempo las rentas que por constitución y por ley les constituyen y les pertenecen. ¿Qué significa eso? Que no hay servicios suficientes, que no hay obra suficiente, que se está perjudicando al ciudadano. Aquí el Estado tiene que entender que el Estado es un empleado del pueblo, sirve al pueblo, debe servir al pueblo, no servirse del pueblo, no esclavizar al pueblo, no sacarle el dinero del pueblo. Eso tiene que terminar. Y para eso hay que elegir gente, y lo digo con respeto, pero con sinceridad, con afecto, como la gente de nuestra lista, de la lista 6, que ha dado muestras de saber hacer eso y haber bajado impuestos, como se lo bajó en nuestra ciudad muchas veces, de hacer obra pública, de dar servicios públicos, de luchar contra los impuestos, de defender a los municipios del país, de defender a los asegurados del país, de luchar por la seguridad, diciendo con claridad que aquí hay que tener mano de hierro contra el asaltante, el asesino, el secuestrador y el violador, especialmente de menores de edad, que aquí hay que permitir que dentro de la ley que lo prevé, que lo considera, se respeten los derechos a la tenencia y porte de uso de armas, tanto de la policía como de las personas que sepan que las tengan. Vean lo que está pasando en el campo, la videato, es terrible, los sicariatos. Entonces, esas son nuestras propuestas, si usted me pregunta por propuesta. Pedimos el voto por la lista 6 y lo pedimos también por Guillermo Lazo, porque él ha entendido y tiene propuestas muy claras, complementarias a las nuestras y de apoyo a las nuestras. Sí, a propósito, abogado Jaime Nebot, usted ha especificado los planteamientos, las propuestas de la lista 6 que coinciden con el candidato presidencial que ustedes apoyan, don Guillermo Lazo. Pero pienso que ha analizado también propuestas que han planteado otros candidatos presidenciales, por ejemplo, no a la minería, sí a la exportación de agua, la desdolarización amigable. ¿Cuál es su punto de vista en torno a estas ofertas que hacen otros candidatos presidenciales, por ejemplo, abogado? Hace usted bien en no personalizar las cosas, porque uno tiene que tener respeto por las personas, no importa quiénes sean. Lo que uno sí tiene que criticar, porque le harán daño al Ecuador, son las malas ideas, las malas propuestas que piensan ponerlas en práctica. Yo le pregunto, si usted se detiene a pensar, ¿usted cree que de esta situación crítica, económica, financiera, social, gravísima, de pobreza colectiva en que se encuentra el Ecuador, vamos a salir exportando barriles de agua en vez de barriles de petróleo? ¿Cuánto vale un barril de agua? ¿Quién la va a comprar? ¿Usted cree que vamos a tener que sacar oro, respetando obviamente todo el programa ecológico de conservación de la tierra, o que vamos a sacar oro de los celulares que tenemos? ¿Eso cuánto cree producir? ¿Cuánto cuesta? Entonces nos quedamos sin comunicación y quedamos debiendo porque la extracción de celulares, primero que es mínimo y segundo cuesta más que el oro que se obtiene. ¿Usted cree que el dolarizar amigablemente existe? ¿No hay dólar o no hay dólar?
si ustedes dolarizan, volveremos a las épocas en que los salarios subían por escaleras y los precios subían por veloces ascensores, en que los salarios no tenían poder de compra, en que la gente pobre no tenía crédito en ningún almacén, en ninguna parte, cuando ya tiene crédito. Esa es una de las grandes ventajas de la organización. Se prometen promesas electrónicas. Mire, electrónico cuando es procedimiento es una cosa. Electrónico cuando es un bien, su palabra indica que es virtual, no existe. Yo le pregunto, ¿usted conoce a alguien que haya comido electrónicamente? Que haya tenido sexo electrónicamente? Que haya tomado medicinas electrónicas? No hay dinero electrónico. Eso es de Venezuela. Se cree que estamos mal. Pues yo tengo que decirles con responsabilidad, se puede estar peor. Y si no, miren Venezuela. Pregúntenle a los miles de venezolanos que están en las esquinas de todas las ciudades del Ecuador, ¿por qué han venido hasta acá? ¿Por qué están parados en las esquinas con sus hijitos, con su esposa, viendo cómo se ganan la vida y veces de caridad? Porque en su país, por aplicar estas cosas, por decir que hay que destruir las empresas familiares, por hacer este tipo de propuestas, el salario es de $16 al mes para los que tienen la dicha de trabajo, porque los demás están regados por el mundo, porque buscan comida en la basura, porque no hay medicina. Entonces, esto no es una broma, y por eso yo digo, yo sé que la decepción sobre la mayoría de los políticos es mucha, y muy razonable por parte del pueblo, pero el desinterés no. Hay que interesarse, porque de ese voto que debe obligar a los gobiernos a hacer lo que el pueblo les dice, y no aceptar que el gobierno le diga al pueblo qué hacer. Ese voto depende ahondar la ruina y ser Venezuela o tener el Ecuador mejor que queremos y merecemos. 7:48 a través de Radio Morena y Unión Radio. Abogado Jaime Nebot, nos están escuchando. Audiencia de Radio Morena en los 640 kilociclos y también en los 580 kilociclos de Unión Radio. Insisto, porque ayer, en un diálogo con el candidato a la presidencia de la República, de la Alianza, creo, Social Cristiano, abordamos este tema y en algún momento le saluda Roberto Figueroa, abogado Jaime Nebot. Lo escuché a usted hacer una exposición amplia sobre estas situaciones. Cero impuesto durante algún periodo, considerando la situación del sector turístico afectado, devastado por el tema de la crisis sanitaria. Cero impuestos con excepción del impuesto a la renta para los pequeños agricultores, ganaderos, acuacultores, pescadores artesanales. Está en esa línea también la aspiración del binomio que ustedes están respaldando, que es una propuesta social cristiana. Y cuando usted habla de reformas legales, nos explicaba hace un rato esta situación del porte y tenencia de armas. Nuestros hermanos en el agro, que a esta hora escuchan en gran dimensión en la ruralidad, merecen este tipo de atención. ¿Qué otras reformas legales, abogado Jaime Nebot? Bueno, usted ha tocado una muy importante que yo había omitido, porque en una entrevista, pues corta como deben ser las entrevistas, y que están abordando todos los temas. Mire, si hay alguna actividad que prácticamente ha desaparecido, es una de las más importantes del país, el turismo, el más golpeado por la pandemia. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien que hay que ponerle impuesto al turismo? Al turismo hay que quitarle todos los impuestos, incluyendo el impuesto a la renta, para que se recupere al menos por un periodo de entre 3 y 5 años. Y así se crece. Esta gente no entiende que es el crecimiento, es la actividad, es la inversión, es el empleo, son los ingresos, el movimiento económico, lo que nos va a sacar adelante. No llenar al país de impuestos. ¿Y qué han hecho? Recibieron una fortuna de más de $300 mil millones, dilapidaron, gastaron esa fortuna. No contentos con eso, le pusieron impuestos al pueblo. No contentos con eso, cuando eso no les alcanzó para seguir dilapidando, entonces le metieron la mano al fondo de los maestros, le han metido la mano a los municipios con el IVA y con las rentas, le han metido la mano a las universidades, a los exportadores que no les devuelven el IVA, no le devuelven el IVA y las rentas a las juntas parroquiales, a las prefecturas del Ecuador.
Han saqueado el seguro social convirtiéndolo en un impuesto, caja chica, en beneficio del gobierno. Han metido la mano en el Banco Central del Ecuador tomando plata de los municipios, el encaje bancario, que son depósitos de los ciudadanos en los bancos. Eso pasa. Eso queremos. Que siga, que se ahonde. Entonces, señores, el camino es muy fácil. ¿Cuál es la meta de lo que hacen eso? Venezuela, un país multimillonario en sus recursos, que debería nadar en abundancia y la población se ahoga en la miseria, o para no ahogarse en la miseria ha tenido que venir a todos los países de Sudamérica, básicamente en la condición precaria en que se encuentra esa pobre gente solamente por sus malos administradores. Queremos, este país no necesita eso. Abogado Jaime Nebot, hay una situación, 7:52, le saluda Raúl Aguirre Hojas. Usted habla de la decepción, le he escuchado atentamente, de la decepción de los electores mayoritariamente en el país. ¿Será esto parte también de una decepción de ver quizás 16 binomios en una papeleta, un número histórico? ¿Esto es una contribución a la democracia? ¿Se respira mayor democracia en el país con esto? Bueno, déjeme ponerlo claro. Todo ciudadano que cumpla con la Constitución, con la ley, con los tiempos, con los procedimientos, tiene derecho a candidatizarse. Esa es la parte legal. Ahora, 16 binomios suena como a una irresponsabilidad. Pero eso está en manos del pueblo. Usted puede tener 100 binomios. Usted tiene que saber qué propone la gente, qué experiencia tiene la gente. ¿Qué ha hecho la gente? No qué ha dicho la gente. ¿Puede usted confiar en eso? ¿Cuáles son sus propuestas? Y escoja lo mejor. Si usted tiene en sus manos su futuro, por eso le digo, no cabe, la decepción cabe. Y cabe de sobra. El desinterés no cabe, porque usted se estaría desinteresando en su propio progreso, en su propio futuro, y estaría contribuyendo a que la miseria de hoy se incremente. Y por eso pido el voto, con franqueza, con respeto, por supuesto, a quien opine lo contrario. Para la lista 6, para la lista 6 y sus aliados, y para Guillermo Lazo, que está en la onda de cambiar con responsabilidad y conocimiento el país. Abogado Jaime Nebot, sin lugar a dudas hay un amplio sector de la población, principalmente en Guayaquil y en el país entero, que reconocen su labor durante la pandemia en marzo, abril, el haber gestionado la llegada de medicamentos. Esto quizás es un reflejo de lo que está ocurriendo verdaderamente en el país, que hay que reestructurar el sistema de salud, porque esta es una pandemia. Podrían llegar a otras. Gracias a Dios aquí en Guayaquil se estructuraron los empresarios, se estructuró Guillermo Lazo, Jaime Nebot, todos se unieron para lograr una decisión favorable que tenga los resultados que hoy tenemos. ¿Eso falta en el país? ¿Hay una alternativa para eso? Mire, hay gente que confunde tener médicos, que el país los tiene y muy buenos y muy respetables, con tener salud. Si usted tiene médicos y los hospitales no funcionan y no tienen medicina y no tienen equipos o los equipos están obsoletos o no son suficientes, usted no tiene salud. Si usted tiene policías que son gente que se faja por la seguridad de la gente, salvo excepciones que las hay en toda institución, pero usted no tiene vehículos, usted no tiene armamento, usted no tiene apoyo gubernamental, usted no tiene combustible, usted no tiene balizas, usted no tiene seguridad. Si usted tiene maestros, que hay muchos y muy buenos y muy sacrificados, y las escuelas y los colegios no tienen computación, no tienen un hábitat digno, no hay educación. Aquí no hay que confundir el elemento humano, que es valiosísimo, fundamental, insustituible, con el resto de cosas complementarias para tener servicios. Y usted me habla de una pandemia, estamos en el medio de ella. Y yo hago llamamiento respetuoso, afectuoso a mis conciudadanos. Señores, no den la página por mirada. Yo sé que en Navidad todos somos humanos. En Navidad provoca reunirse con los amigos. Lo mismo en Año Nuevo. No me diga a mí que soy
barcelonista de que tengo razón que no provoca celebrar un triunfo de Barcelona. Pero definitivamente, si uno no guarda la distancia social, si uno no usa mascarilla, si uno no se lava las manos, uno corre el riesgo no solo de enfermarse, de faltarle a su familia para la cual uno es necesario, sino de contagiar al resto de las personas, incluyendo la familia, lo que puede llevarlos hasta la muerte. Hay que tener muchísimo cuidado, muchísima responsabilidad. Esta página no está virada y hay que seguir ayudando. Hay buenas noticias como la de la vacuna. Bueno, pero de aquí a que se haga realidad en el Ecuador, falta un trecho. Y tenemos que arrimar el hombro y vamos a seguir arrimando el hombro. Hoy mismo a las 5 de la tarde tengo una nueva reunión con toda esa gente valiosa que sin cobrar un centavo, gente ocupada, pero que da su tiempo, su esfuerzo, su experiencia y sus realizaciones del Comité del Coronavirus para seguir arrimando el hombro. Pero necesitamos la colaboración de la población por su propio bien. Bien, queremos agradecerle, como usted lo dice siempre, el tiempo no es enemigo de los seres humanos cuando se lo administra bien. Estos momentos a través de Unión Radio en los 580 kilociclos y Radio Morena. Con la firme convicción lo tendremos en el ámbito público, declarando, haciendo entrevistas, dando entrevistas al abogado Jaime Nebot, convencido de que en el Ecuador la pobreza se la puede convertir en prosperidad colectiva. Y hacia allá apuntamos con estas propuestas, abogado Nebot, en este mensaje final para toda la audiencia de Radio Unión, de Unión Radio 580 y Radio Morena 640 kilociclos. Me releva usted de decir este mensaje final, porque usted lo ha dicho y lo ha resumido muy bien. La pobreza la podemos y debemos convertir en prosperidad colectiva. Yo simplemente añado, eso está en tus manos, en las manos de quien me oye, en las manos del pueblo ecuatoriano. Hay un solo camino y un solo remedio. Voten bien, voten por ustedes, para que ustedes, a través de sus votos, puedan exigir gobiernos y asambleístas que los conduzcan a la prosperidad.